Brahman Satian. Buenas tardes a todos los amigos que comparten este canal conmigo. Lo que les estaba presentando ahí es una joya de libro que hacía mucho no veía, aunque lo tenía aquí guardado. Se llama La Joya Suprema del Discernimiento. La foto que le enseño es del monje hindú Shankaracharya, que fue el autor de este libro. Es mi mentor en la filosofía que predico, que es la filosofía Vedanta. Vamos a analizar uno de los aforismos que presenta en su libro La Joya Suprema del Discernimiento Shankaracharya. Primero vamos a leerles la presentación y luego le daremos uno de los aforismos. Son cientos y tantos aforismos. Los aforismos son como enunciados o como versículos. Como usted lee en la Biblia los versículos, aquí están los aforismos y están numerados. Entonces procedamos con la presentación. La luz está un poquito incómoda para evitar el deslumbramiento. En el siglo VIII de la era cristiana, el erudito monje hindú Shankaracharya, gran alma iluminada y poseedora de la suprema verdad por realización directa, volcó su sabiduría en algunos centenares de versículos conocidos bajo el título La Joya Suprema del Discernimiento y otro opúsculo sobre la realización directa, cuya primera traducción castellana, acompañada de explicación y precedida de un prólogo, nos ofrece aquí el Swami Vijoyananda. Descubrir la verdadera esencia de nuestro ser es la meta del sendero del discernimiento, camino que eligen los aspirantes espirituales con temperamento de ñañi, es decir, las personas que enfrentan las cosas, que se unidireccionan a estudiar una cosa y no se salen de ahí, sino que se mantienen firmes hasta lograr su meta, para lograr la unión con el Ser Supremo, llamado Brahman por los textos védicos. La práctica que Shankara y todos los grandes maestros hindúes indican al respecto consiste en orientar nuestros pensamientos metódicamente bajo la dirección de un preceptor realizado, de modo tal que aprendamos a distinguir lo real sucedáneo de lo irreal sucedáneo de la realidad. Digo el término sucedáneo porque cuando habla de lo irreal, precisamente cuando dice sucedáneo, porque también la palabra sucedáneo se refiere a lo irreal, a lo que está fuera de la realidad. Entonces, vamos a proceder a leer el aforismo o versículo número 2, ya que en el primero lo que él da es un saludo a su maestro Govinda, que fue su preceptor espiritual, el que lo puso en el sendero del conocimiento. Entonces procedemos con el aforismo número 2. Es difícil lograr el nacimiento como ser humano, más aún como varón, más raro aún como brahmin, es decir, como una persona que se dedica al estudio de Dios, más todavía como aquel que sigue la religión védica. Mucho más difícil aún es adquirir la erudición de las escrituras, el discernimiento entre el ser y el no ser, lo real de la irrealidad, la realización suprema de la espiritualidad y el logro del estado de continua identidad con Brahman, lo supremo, la liberación final de la ignorancia
no se consigue sin los méritos ganados en millones de vidas. Creo que esto más o menos se entiende, pero fíjese a lo que él se refiere cuando dice que es difícil lograr el nacimiento como ser humano. Ustedes saben cómo se forman los planetas, ¿verdad? Ustedes han visto a Carl Sagan, que fue uno de los científicos más fuertes de la NASA, explicando cómo nacen los planetas. En los planetas, por ejemplo, lo primero que tiene que llegar es el agua, que contiene el oxígeno, y a través del agua comienzan a aparecer las larvas y comienzan a aparecer sucesivamente los árboles, los animales, y así sigue la evolución hasta llegar ya a animales avanzados como el mono y posteriormente al hombre. Entonces, fíjense lo difícil y los millones de años que hay que durar para que sobre un planeta aparezcan los seres humanos. Por eso él dice que es difícil lograr el nacimiento como ser humano, y más difícil aún como ser humano varón. Porque ¿qué es lo que nos da luz a nosotros? ¿Qué es lo que nos da vida a nosotros? Dios creó el primer ser humano, o los primeros dos seres humanos, que fueron Adán y Eva. Pero Brahman tuvo que comenzar a tener relaciones sexuales con Eva para que Eva comenzara a producir, y así sucesivamente. Entonces, más difícil aún es lograr el nacimiento como una persona que sigue la religión védica, es decir, que se dedique al estudio de los libros Vedas, que son los que contienen todas estas escrituras. Y mucho más difícil aún, dice Shankaracharya, es el lograr conseguir la erudición de las escrituras, es decir, una persona que conozca las escrituras en su totalidad, que sea un erudito de ellas. Eso es un poquito difícil también. Hay muchas personas que tienen cierto dominio sobre las escrituras, pero eso en la mayoría de los casos es dominio teórico. Cuando se trata de la práctica, entonces es un poquito más difícil. A nosotros nos hace sumamente difícil tener una práctica que nos lleve a fundirnos con Brahman, con Dios. Entonces, eso es todavía mucho más difícil, de acuerdo con lo que explica Shankaracharya, y dice que la realización suprema de la espiritualidad y el logro del estado de continua identidad con Brahman es todavía mucho más difícil. Es decir, una persona que ya no piensa en ninguna de las cosas mundanales, no está apegado a una jipeta, ni a un carro, ni a dinero, ni a una buena casa, ni a una buena playa, a ninguna cosa de las comunes que nos gusta a nosotros los seres humanos. Es más, el que está en el estado de continua identidad con Dios, ni siquiera es apegado a sus seres queridos, porque ellos también, aunque en ellos habita el Espíritu de Dios, pero ellos también son materiales, físicamente hablando, que nacen, crecen, se reproducen y mueren. Es decir, que una persona que esté a estos niveles ya ni siquiera es apegado a los seres humanos, ni siquiera a su familia. Figúrense que este Shankaracharya, el monje del que le estoy hablando, el autor de este libro, estaba una vez en una sinagoga haciendo sus rituales y oraciones normales diarias, y alguien fue y le dijo que su madre había muerto. Entonces él se quedó tranquilo porque ya su madre había muerto, no había nada que hacer, él no es médico. De manera que él le dijo: ok, gracias, yo voy, y se quedó haciendo sus oraciones.
La persona que le dio el mandado fue al pueblo y dijo, yo le dije a él, y fue como si no le hubiera dicho nada, porque él se quedó haciendo sus oraciones. Sus oraciones son más importantes incluso en ese momento que su madre, porque su madre se murió ya, no había para qué interrumpir. Sin embargo, cuando llega al pueblo, él era una persona de muy baja estatura y su mamá era grandulona. Cuando llega al pueblo, pide que le ayuden a enterrarla y nadie se presta a ayudarlo. De manera que él, que tiene lógica y que sabe que su mamá no está habitando en ese cuerpo ya, porque su mamá es esencia, es decir, energía, espíritu, había ido hacia Dios o hacia el plano donde le correspondiera ir, y no podía dejar el cuerpo ahí porque ese cuerpo iba a contaminar. Sencillamente cogió un hacha y partió el cuerpo en cuantos pedazos él pudo cargar y la llevó al cementerio y la sepultó. Algunos dirían que este hombre era un criminal, pero él no podía cargar con ese cuerpo entero y nadie se ofrecieron a criticarlo, pero nadie se ofreció a ayudarlo. Así que él hizo lo que tenía que hacer para evitar una contaminación que le afectara al pueblo. Entonces, definitivamente lo que hizo fue que la picó y la enterró. Entonces, para seguir aquí, dice que la liberación final de la ignorancia no se consigue sin los méritos ganados en millones de vidas. Cuando él dice que no se consigue sin los méritos ganados en millones de vidas, sencillamente está diciendo, todos tenemos que evolucionar, todos tenemos que realizarnos. El karma es algo individual. O sea, mi mamá rezaba muchísimo, 10 veces al día rezaba mi mamá y con una Biblia todo el tiempo leyéndola. Eso no iba a darme la realización a mí porque la realización es individual. Yo tengo que acumular mis propios méritos para yo ganarme la realización. Es lo mismo que un estudiante que va a la universidad y va a pasar con chivos, le van a dar los chivos los compañeros de la silla, de la butaca de al lado, y él pasa, sencillamente pasó su examen, pero sin ninguna preparación. Cuando llega el momento de actuar como profesional, definitivamente él será un profesional mediocre o un profesional muy malo, con muy poca preparación. En cambio, el que le dio los chivos a él probablemente será una persona muy bien preparada, una persona con méritos, aunque tuvo un desmérito en pasarle los chivos a este, pero él se preparó y él aprendió su examen, por eso tuvo la capacidad de pasarle los chivos. Espero que analicen esta situación. Yo voy a leerles el segundo aforismo, el aforismo número 3 y el número 4, y voy a dejárselo ahí para que el 3, voy a dejar el 4 para una siguiente ocasión. Voy a leerle el aforismo número 3 para que ustedes más o menos lo analicen. Dicen, hay 3 cosas que en verdad son excepcionales y que solo se logran por la misericordia divina: el nacimiento humano, el anhelo de liberación y la cuidadosa protección de un sabio espiritual que ha alcanzado la perfección. Quédense con ello ahí, no se confundan y traten de analizarlo, que la próxima vez yo trataré de darle a mi humilde entender lo que yo interpreto de ello. Muchísimas gracias y Brahman Satyam.